política pública, eso es la población objetivo. Pero si yo digo que quiero construir un nuevo pilar de la protección social, que quiero cambiar la organización social de los cuidados, el sistema de cuidados debe llegar con políticas públicas para todos los niños y las niñas, independientemente si son pobres, si son ricos, si son rurales, indígenas o urbanos. Tiene que ser una política que llegue a todas las personas mayores y personas con discapacidad que requieran asistencia y apoyo, cualquiera sea también su ingreso y su condición, o sea, políticas universales, como decía el colega de la CEPAL, ¿ah? Y debe, a su vez, construir una especie de trabajo en 5 bandas en simultáneas que son, lo decía Patricia Cosani, implementación de servicios, políticas regulatorias, políticas de formación, políticas de gestión de la información y el conocimiento y políticas de promoción del cambio cultural. Eso es un sistema de cuidado. Cuando decimos que México está asumiendo el desafío de construir un sistema de cuidados, estamos diciendo que no va a ser, que no va a mejorar una política para la primera infancia o una política para las personas mayores. Y por supuesto me olvidaba, y por suerte alguien lo dijo, también son titulares de los derechos las personas que cuidan, las trabajadoras y trabajadores de cuidado, las que trabajan no remuneradamente y las que trabajan remuneradamente, que tienen que ser un sector clave de la economía en un momento de la pandemia, donde las mujeres han perdido miles de puestos de trabajo por cuidar y donde tenemos la posibilidad, implementando políticas de cuidado, de generar miles de fuentes de empleo para miles de mujeres y miles de personas en torno a la economía del cuidado. Entonces, eso es construir un sistema de cuidado y por lo tanto, como pueden observar, es una tarea que no es nada sencilla, es muy desafiante, pero que en el caso de México, y ahora pasamos a la siguiente lámina, en el caso de México, yo quiero decir que por lo menos en lo que yo conozco de la región, México es el primer país de la región que consagraría el derecho al cuidado por vía constitucional. Y se pondría a la cabeza en materia de derechos, de garantizar derechos a través del instrumento más máximo que hay, que es la constitución de un país. Sería el primer país, no lo tiene Uruguay, no lo tiene ninguno de los otros países que mencioné, sería el primer país que lograría con esta enmienda constitucional la consagración del derecho al cuidado como un derecho humano fundamental. Entonces, como bien se decía, está el antecedente en México de la Constitución del Distrito Federal, que creo que abrevar en ella es bien interesante para la labor que ustedes están desarrollando, aunque siempre los tiempos apremian, yo lo sé, porque fui parlamentario y hay que legislar y no tenemos todo el tiempo del mundo. Y bueno, y que obviamente de ahí se sigue, en mi perspectiva, de que esto genera las condiciones inmejorables, la sanción de esta enmienda constitucional para una rápida aprobación de una ley nacional que cree un sistema de cuidados en las coordenadas en las cuales estaba mencionando. Por lo tanto, hay un tema que colocaba el amigo de la CEPAL al final, que me parece esencial, que cuando se habla del tema de corresponsabilidad, yo no lo recuerdo, estuve leyendo el texto de la enmienda, pero no recuerdo si quedó tan, es de preocupar si quedó así tan liviano, como mencionaba Yanes. Es clave el concepto de corresponsabilidad. Si queremos pasar de un Estado que cuida a una sociedad que cuida, debemos incluir la corresponsabilidad del Estado, mercado, familias y sociedad civil, comunidad. Pero corresponsabilidad no quiere decir simetría de la responsabilidad. No quiere decir que todos tenemos el mismo gradiente de responsabilidad. Y la historia de nuestros países es la historia de la segmentación de los servicios de provisión, de los servicios sociales, de salud, educación, que se segmentan y se estratifican porque quienes tienen la capacidad de compra de esos bienes en el mercado pueden adquirir servicios públicos, servicios de salud, educación de calidad, y quienes tienen que ir a los públicos tienen que comprar, adquirir o acceder, mejor dicho, a servicios de baja calidad. Entonces el Estado es el único que tiene las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos a todas las personas.
Entonces, a mí me parece clave dejar el principio de corresponsabilidad social en la enmienda, dejarlo con fuerza, pero me parece que si no está claro, por lo menos desde mi perspectiva, obviamente pueden haber otras, ¿verdad? Y son todas respetables, el papel del Estado en la construcción del sistema, justamente el que el Estado se meta con el sistema de cuidado es el cambio fundamental que permite la construcción de la política pública. Si no, no habría, seguiría la organización como está hoy la organización de los cuidados a factores, obedeciendo a los factores de la oferta y la demanda. Entonces, para finalizar, y paso a la última exposición, a la última diapositiva, algunas referencias que quizás puedan ser polémicas, pero creo que acá nos anima el espíritu de poder compartir cosas y hacer reflexionar sobre ellas. Yo creo que primero hay la importancia de que hayan tomado el camino, para nosotros en Uruguay fue muy importante recorrer el camino parlamentario. No hubiera sido igual tener que armar desde el gobierno la política pública si no tuviéramos tenido el sustento jurídico normativo, en este caso de una ley. Imagínense lo que es tener el sustento normativo de una constitución, ¿verdad? Por eso digo que me parece que están empezando muy, pero muy bien al hacer esta enmienda constitucional. También el valor, nosotros tuvimos un proceso de discusión que el gobierno tuvo que estar en el Parlamento, a mí me tocó ir desde el otro lado del mostrador y nos tocó discutir con los partidos políticos de todas las ideologías y estuvo bueno porque pudimos llegar a una ley de consenso votada por todo el sistema político y eso permite ir generando condiciones para tener políticas de Estado que son muy difíciles de hacer porque las políticas siempre van a tener la orientación filosófica normativa del partido que merecidamente haya ganado las elecciones. Pero hay cosas que se pueden mantener. Y el tener una normativa jurídica que asegure el sistema, más allá de las diferencias que pueda adquirir con los cambios de gobierno, para nosotros fue muy importante, fue muy relevante. Lo otro, que no, en mi experiencia, ahora la digo de mi doble experiencia como legislador a la hora de producir leyes y sobre todo en mi experiencia como gobernante, es fundamental, y esta es la cuestión que me permito plantear con todo respeto también a los señores senadores y senadoras, es que la enmienda constitucional debe ser contundente, debe marcar con claridad los derechos, cuáles son los titulares de los derechos, y debe marcar el cauce, sobre todo en ese plano. Luego la ley podrá especificar un poco más ese cauce, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber un margen para la maniobra de la política pública, porque la realidad es cambiante y no se puede encorsetar ni en una ley siquiera, y mucho menos en una constitución, la vida. Esa es la experiencia que yo tuve como legislador primero y luego como gobernante. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces tenemos la tentación para poder asegurar, cuando queremos mucho un tema, una cuestión y queremos tratar de que se consolide de la mayor manera. Por ejemplo, aquí en Uruguay tuvimos una discusión si había que incluir en la Constitución que tenía que haber un porcentaje del Producto Interno Bruto para la educación, ¿verdad? Y eso es un arma de doble filo, porque uno puede decir fenómenos. Ponemos en la Constitución el 5% en el PBI para la educación, pero se viene una crisis económica terrible y descendemos a la mitad el PIB y se nos cae el sistema educativo que tenemos. Entonces, no parece prudente pensar en medidas que refieran a financiamiento, por ejemplo, en las constituciones. Y ahora, después de haber dicho todo esto, quien crea que la construcción de un sistema de cuidados no supone, entre comillas, gastar recursos, bueno, entonces que no lo haga porque no vale la pena. Otra cosa es, algo que leí en el dictamen que se hacía, de que hay que tratar de que, por ejemplo, la institucionalidad que se cree no sea dilapidar recursos creando más y más burocracia o más instituciones. Por eso me parece que los esquemas de construcción de interinstitucionalidad
partiendo de los activos que tiene un país, de los servicios cuidados que ya existen en México para las niñas, los niños, para los viejos. Bueno, partir de eso, pero articularlo con eficacia y con eficiencia y construyendo una institucionalidad que abone esa articulación, está bárbaro. Ahora, que no haya recursos para incrementar esa muy mala cobertura que hoy se mencionaba, por ejemplo, en el servicio de cuidado para la primera infancia en México. ¿Cómo se quiere avanzar y lograr la autonomía económica de miles de mujeres, de madres que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos si no creamos servicios en México, en Uruguay y en cualquier lado, ¿verdad? Si no creamos servicios. Y eso sale plata. Eso sale dinero. Ahora, a mí no me parece que una discusión, y eso es lo que quería terminar de decir, que no se debe, un artículo, una enmienda constitucional, ni siquiera una ley, puede marcar ni para un lado ni para el otro en aspectos que justamente tiene que decidirse en el ámbito de la política pública. Y ahí juegan las pugnas distributivas, las luchas de intereses, los posicionamientos políticos, pero esa es la vida. Querer acotar la vida no va a ser viable, no va a ser posible. La olla, por algún lado, la válvula salta. Entonces, pero a mí me parece, leyendo la enmienda, y con esto termino, que ustedes están haciendo un ejercicio que va en esa dirección, que la enmienda propuesta, con algunos comentarios que hacía Patricia Cosani, por ejemplo, en relación al tema de incluir la cuestión de la dependencia, porque no todas las personas viejas son dependientes, o con la cuestión de no focalizar solo en la política de la pobreza. Acá queremos hacer sistemas universales, no sistemas para pobres. Entonces no parece que esté bueno ponerlo en una constitución. Que eso sea objeto, obviamente en la vida hay que tomar prioridades, sobre todo cuando hay recursos escasos, pero eso que lo hagan los gobiernos, que son los que tienen que darle la dirección a la política pública. Lo que la Constitución tiene que asegurar es la titularidad de los derechos para todas y para todos los que tienen el derecho a ser cuidados, a ser cuidadas en México. Así que enhorabuena, porque yo creo que en la enmienda, con esos pequeños cambios o matices, si están en condiciones de hacerlo, es muy buena, va en el sentido y van a ser, ojalá y rápidamente, el primer país de América Latina y del Caribe que tenga garantizado el derecho al cuidado en la Constitución de vuestra República. Así que felicitaciones por eso, mucho éxito en el trabajo y en lo que humildemente se pueda aportar, obviamente cuenten más allá de lo profesional con el apoyo militante de la causa de quien habla. Así que gracias por su atención. Muchas gracias a Julio Bango por esa exposición fructífera y útil. Vamos ahora a escuchar a Lucía Pérez Fragoso, economista, trabaja en investigación y asesoría a gobiernos en políticas fiscales. Adelante, por favor, Lucía. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a las senadoras y los senadores la invitación a participar en este foro. Me da mucho gusto estar en el Senado de nuevo. El último estudio en este mismo tema lo realizamos precisamente con el Instituto Belisario Domínguez y es un diagnóstico de los servicios de cuidado en México que presentamos el año pasado. Entonces, agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto compartir con las personas titulares de INMujeres, de ONU Mujeres, de CEPAL y con todas las colegas que nos dedicamos a este tema desde hace mucho rato. Entonces, en la presentación me voy a concentrar al estilo de Pablo Llanes, mis 15 minutos preparados para hablar sobre el proyecto de decreto específicamente. Muchas gracias. La que sigue. Entonces, solamente voy a desarrollar 3 puntos fundamentales. Primero, bueno, una introducción, luego lo que es la corresponsabilidad gubernamental, que ya se ha señalado, pero quiero señalarla de nuevo, lo que implica un sistema nacional de cuidados y la población objetivo o las personas titulares de derechos o como las queramos nombrar. La siguiente, por favor. Primero, realmente es una emoción impresionante
el darnos cuenta que el trabajo de cuidado, que es el trabajo cotidiano de la mayor parte de las mujeres de México, que genera bienestar a las personas, que comprende labores de atención física y emocional para que las personas vivan y se desarrollen sus capacidades, esté en la Constitución. O sea, que el término de cuidado esté en la Constitución. Además, es muy importante señalar que es un trabajo y esto señalado porque apenas en el 2012 la Organización Internacional del Trabajo cambió su definición de trabajo que tenía para incluir ese trabajo que se realiza adentro de los hogares también. Entonces, esta es la visión económica, esto es ponerlo como un pilar fundamental en la economía, que es este trabajo de cuidado. Este trabajo de cuidado voy a tratar de fortalecer los puntos que han sido menos desarrollados y voy a saltarme un poco los que ya están más desarrollados. El trabajo de cuidado necesario para el sostenimiento de la vida, que ha sido tradicionalmente invisible en los hogares y además devaluado en el mercado. El mercado, precisamente las mujeres como parte, como extensión del trabajo que realizan adentro de los hogares, tenemos un 23% de mujeres en la población ocupada en México. En el 2018 teníamos que se dedica a los servicios de cuidado en el sentido amplio, educación, salud, seguridad social. Entonces, este porcentaje de mujeres que están trabajando en esto, hacen este trabajo en el mercado laboral, pero lo hacen en unos términos devaluados, porque se considera, entre comillas, que el trabajo de cuidado es una extensión del trabajo que hacen y entonces que es fácil realizarlo y entonces no se paga bien, precisamente porque no está reconocido, porque no tenía ese reconocimiento, es que está devaluado y está mal pagado y está realizado también en el mercado en condiciones de informalidad. Y existe esta segregación laboral tan importante de señalar porque esto también hace que este trabajo no sea reconocido y no sea reconocido con igual valor como otros trabajos que hay en el mercado laboral. Este trabajo de cuidado es parte de la división sexual del trabajo que ya se ha señalado mucho en este foro, pero que es importante resaltar que el mandato social y cultural que recibimos toda la población es que las mujeres, nuestra responsabilidad es cuidar y que los varones es proveer. Pero esto ya ha cambiado a través del tiempo, pero solamente la parte de proveer. O sea, ya no son los varones los únicos o los hombres los únicos responsables de proveer, sino que también las mujeres están responsables de proveer porque están en el mercado laboral precisamente por la precariedad de nuestra economía, porque el 60% de las personas están en el mercado informal, porque tenemos la mitad de la población en pobreza, o la teníamos antes de la pandemia y ahora ha incrementado. Y entonces esta responsabilidad de generar ingresos también se ha convertido en responsabilidad de las mujeres. Lo que no se ha transformado es la responsabilidad de los hombres en realizar trabajo doméstico y del cuidado también. Entonces, este mandato social es histórico y se puede cambiar y se debe de cambiar. Y este es el sentido de esta ley y de esta participación, de esta inclusión o integración de los cuidados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esta división sexual del trabajo es la base de todas las desigualdades que existen entre mujeres y hombres. El hecho de que esta responsabilidad se encuentre tatuada, se encuentre inmersa, se encuentre en el imaginario colectivo y en cada una de las personas, genera todas estas desigualdades. Genera que las mujeres no se puedan acercar al mercado laboral a obtener un ingreso, genera que no se puedan acercar a la política, genera que las violenten, genera muchas desigualdades. Entonces, erradicar
esta desigualdad base que está inscrita en la división sexual del trabajo, realmente es algo muy, muy importante y fundamental para la igualdad entre mujeres y hombres. En la propuesta ya se señala que el Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades del cuidado. Ahora, esto me felicito de que está señalada esta parte. La que sigue, por favor. Entonces, la primera, y ya me dio mucho gusto que la titular de Mujeres, la doctora Nadine Gassman, lo señaló también, la corresponsabilidad gubernamental. También lo señaló Pablo Llanes y ahorita Julio Bango. Es importante que quede en este proyecto de decreto que el papel que juega el gobierno o el Estado, que es el Estado en función, el gobierno en funciones, es garantizar que se redistribuya ese trabajo, que se redistribuya de forma equitativa el trabajo de cuidado en la sociedad. Porque ya se dijo, ha dicho hasta el cansancio, está ahora descansando en los hombros de las mujeres. Ya no digo el dato de la encuesta de uso de tiempo porque se ha repetido muchas veces. Pero sí es importante decir que hay otros agentes también corresponsables en el cuidado, pero no tienen la posibilidad que tiene el gobierno o el Estado de garantizar esta redistribución equitativa de este trabajo del cuidado. Entonces, ya dijimos que dentro de los hogares son las mujeres las que son responsables. Tenemos varios estudios hechos, diagnósticos donde se ve claramente que son las mujeres en México las responsables del cuidado. También el Estado, que es el corresponsable principal, digamos. Y también como responsabilidad del Estado y del Poder Legislativo, que es lo que estamos trabajando ahora precisamente, es que también las empresas sean corresponsables. En el sistema de mercado capitalista que tenemos en la actualidad, las empresas no están asumiendo ninguna responsabilidad en cuanto a la reproducción social. Están únicamente beneficiándose con el capital y con la extracción del beneficio que da que este trabajo doméstico y del cuidado esté escondido, esté invisibilizado y demás. Entonces, se tiene que legislar, para que también las empresas asumen esta responsabilidad. No solamente que las personas lleguen al mercado de trabajo a los 18 años, sino que asumir parte de ese trabajo de la reproducción necesaria. También hay quienes incluyen a las comunidades como responsables o corresponsables en este trabajo de cuidado. Entonces, me parece que es importante decir que cuando uno de estos agentes no cumple su parte de corresponsabilidad, es que necesariamente tienen que entrar otros agentes a cubrirlo. Entonces, es en ese sentido que en nuestra economía son las mujeres las que están haciendo ese trabajo de cuidado, porque es un trabajo necesario para el sostenimiento de la vida. Y cuando no hay suficientes guarderías, cuando no hay suficientes espacios de cuidado, cuando no hay asilos, cuando no hay casas de día, entonces las mujeres entran a sustituir. Son trabajos que no se pueden desatender, o sea, son responsabilidades que se tienen que realizar. Y esta es la importancia de contar con varios agentes y que el Estado sea corresponsable de esta redistribución y que sea de forma equitativa, porque ya también se dijo que puede ser que se le quiera dejar otra vez a las madres la responsabilidad del cuidado. Es muy fácil que vuelvan a cargar a las mujeres con ese trabajo. Entonces el Estado es el garante, debe de ser el garante de que se redistribuya de forma equitativa. Es decir, que todas las personas adentro de los hogares, mujeres y hombres, dentro de la sociedad, el Estado o el gobierno en funciones
como principal responsable de garantizar esta redistribución, pero darles responsabilidades también a las empresas y también a las comunidades. La que sigue, por favor. Esta creación del Sistema Nacional de Cuidados está dirigida a disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres adentro de los hogares. Tenemos que tener muy claro, porque eso es lo que va a cambiar, eso es lo que buscamos erradicar, la desigualdad entre mujeres y hombres creada por esa carga excesiva de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres adentro de los hogares. Entonces se van a generar políticas y programas de muy diferentes índoles. Este sistema de cuidado solamente voy a enumerar 3 porque también tendríamos que enumerar otros, pero bueno, creo que los principales están en esta generación de servicios de cuidado, que serían las guarderías, las casas de día, los asilos, y todo estos en los cuales la persona responsable o principal cuidadora lleva afuera de su casa a la persona a que sea cuidada por unas horas. O sea, el cuidado principal o la responsabilidad principal no es una ayuda, es una disminución en esa carga de trabajo que se está dando. Entonces, estos servicios de cuidado es una parte importante de lo que se va a crear con el Sistema Nacional de Cuidado. O por otra parte, todas las políticas que son con relación al tiempo. Ya se ha hablado mucho de las licencias de maternidad, las licencias de paternidad, los permisos para salir de trabajar, pero también es importante que hablemos de los horarios escolares que sean compatibles con las tareas de cuidado, que sean compatibles con el sostenimiento de la vida, los horarios educativos, los horarios de trabajo también, o sea, que las personas tengan tiempo de poder realizar este tipo de trabajo, que es el trabajo de cuidado necesario para la vida. Además de las políticas de ingreso, y estas políticas de ingreso tienen que ver con esta generación de empleos de cuidado, que son empleos verdes, que son empleos muy importantes y que no somos inclusivas, no estamos pensando que sean únicamente para las mujeres, son inclusivos, también los varones los hombres se pueden acercar. Lo que sí queremos es que en un principio, lo que estamos seguras es que en un principio quienes se van a acercar fundamentalmente son las mujeres a estos empleos de cuidado. Entonces, para salir de la crisis que ya veníamos de cuidados, pero también para salir de la crisis sanitaria y económica actual, es muy importante generar esos empleos. Además, habrá, por supuesto, políticas de evaluación. Tenemos que evaluar también los servicios ya existentes para ver de dónde se está partiendo, cuál es el punto de partida para un sistema. También tenemos que buscar la forma en la cual, y por eso es precisamente que el Estado es el garante, en que se regulan los servicios de cuidado, y tiene que dar los protocolos, todos los lineamientos tienen que estar perfectamente regulados por el Estado. También tiene que haber políticas de formación, y estamos aprendiendo, y las personas que están en estos trabajos tienen que desarrollar capacidades, muchas ya las tienen, solamente tienen que certificarse, pero algunas tienen que formalizar los estudios que tienen. Entonces, ya la propuesta dice que el Sistema Nacional de Cuidados incluye la dimensión económica, social, política, cultural, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, que yo no entiendo qué quiere decir eso, pero bueno, ahí está. Accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad. La siguiente, por favor. Y última, el tercer punto es la población objetivo, que le podemos decir que son los titulares de derecho, o como quieran llamarlo. Es importante señalar que son las personas dependientes de cuidados,
Eso es en ese sentido que lo estamos diciendo, es decir, que no, en el momento no se pueden valer por sí solas. Nosotras sabemos que las mujeres cuidamos también a personas autónomas y a personas independientes, pero la ley y el Sistema Nacional de Cuidados solamente va a tener relación con estas personas que requieren cuidados, más las cuidadoras por esa parte que ya dije, que están en un empleo en el mercado laboral que está segregado, que está mal pagado, que no tiene prestaciones, que no tiene horarios, porque ahí entran las trabajadoras del hogar, por supuesto, como cuidadoras. Entonces, aquí está todo lo que dice, me adhiero a lo ya señalado por la titular de Limujeres y por también Pablo y Julio, que se requiere que el Sistema Nacional se concentre en la población dependiente de cuidados, porque las políticas que se requieren, la pobreza también es un problema estructural, igual que pero requiere otro tipo de medidas. Y si hacemos al Sistema Nacional de Cuidados responsable de generar esas medidas, vamos a dispersar. Vamos a concentrar el Sistema Nacional de Cuidados en el otorgamiento de servicios de cuidado, de políticas de cuidado y lo que tiene que ver con eso. Y sí va a atender, como alguien ya señaló, y es una parte necesaria para atender la pobreza, muy necesaria, pero no es el todo, o sea, ese es complemento de las otras políticas. Y también a quienes otorgan servicios de cuidado, tanto de forma remunerada como no remunerada, que también ya se ha dicho al extremo. La última, por favor. Yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados ya era una necesidad, pero la pandemia lo convirtió en una prioridad. Realmente la pandemia sacó todos los problemas que ya traíamos, teníamos crisis de cuidado, teníamos grandes desigualdades entre mujeres y hombres, y todo se agravó con la pandemia. Entonces ahora es una prioridad. Muchas gracias. Ya. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias de verdad. Bueno, pues voy a ceder la palabra con muchísimo gusto a la doctora María Edith Pacheco Gómez Muñoz. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo también mandé una presentación, entonces, si la ponemos, por favor. Entonces vamos a la siguiente y a la siguiente. Antecedentes. Bueno, primero me quiero dedicar unos minutitos a dar la bienvenida a esta iniciativa y un poco hacer historia. El 10 de diciembre del 2019 hubo una reunión, una audiencia pública sobre propuestas hacia el sistema de cuidados en la Cámara de Diputados, y en esta audiencia pública se discutieron dos iniciativas en torno al cuidado. Una iniciativa que estaba propuesta por Lorena Villavicencio, que se denominaba el derecho humano al cuidado digno y al tiempo propio, en el que se hablaba, digamos, de ese derecho al cuidado a lo largo de todo su ciclo de vida, y considerando las dimensiones que ya se han venido señalando y que están en la propuesta. La económica, la social, la política, ¿no? Y señalando la necesidad de la creación de ese sistema público de cuidado. ¿Pasamos a la siguiente? La otra propuesta era una propuesta por varios de los diputados, encabezada por María Wendy Briceño, que tenía algunos matices en torno a la propuesta primera que les mencioné. Se hablaba del derecho al cuidado y a cuidar,
se hablaba de la corresponsabilidad, pero se señalaba que era entre hombres y mujeres, y de nuevo se incluía el tema del Sistema Nacional de Cuidados como proveedor de servicios públicos, con la lógica de accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad. Como pueden ver, pasamos ya a la siguiente. Estos elementos que estaban conformados en dos propuestas, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, a la siguiente, luego hablo de esta parte de la niñez. Están incorporados en ya la propuesta que nos enviaron. Están incorporados por el lado del Sistema Nacional de Cuidados, por el lado de las dimensiones económicas, sociales, políticas, por el lado de la accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad, y bueno, por el tema de la corresponsabilidad. Pero el tema de la corresponsabilidad en términos del Estado garante, el Estado, digamos, fundamental en garantizar el derecho al cuidado digno, y en ese marco de corresponsabilidad. Por eso me gustó mucho que en las exposiciones se dijera que no se debe pensar en la corresponsabilidad en términos simétricos de todos los actores corresponsables en esta orden social desigual entre hombres y mujeres. El Estado tiene que ser el garante y tiene que dirigir progresivamente cambios para que logremos que ese derecho al cuidado incluya a los grupos titulares de derechos, como se ha venido diciendo, y que eso está señalado hacia el final del gran párrafo, en términos de se tendría que dar prioridad a las personas que requieren cuidados por enfermedad, discapacidad. Digamos que en la literatura, en algunos miradas de la literatura se habla de grupos prioritarios, porque como bien nos han dicho Margarita y Yana, todos somos sujetos de cuidados, hay una interdependencia y en realidad, pues sí, la acción gubernamental tiene que ir en camino hacia el tema de priorizar de alguna manera. Pero yo en este gran párrafo puse una especie de recuadro en gris, porque yo también soy de la postura que quede en el párrafo el término de en condiciones de extrema pobreza significa una focalización muy fuerte del esfuerzo que se quiere lograr y de un camino hacia algo con una visión mucho más amplia. Efectivamente, la progresividad, etcétera, se tendrá que dar, pero sí es, digamos, riesgoso el asunto. Por el otro lado, al cierre ya del párrafo se habla de a las personas que realizan actividades de cuidado de las anteriores sin remuneración. Pero ya bien, Lucía ahorita nos decía, es que las personas que realizan cuidados sin remuneración es un grupo, pero también están las que realizan, las cuidadoras mismas, que pueden ser remuneradas y no remuneradas, y ya nos han venido diciendo en la exposición que atender a las cuidadoras y formar a las cuidadoras es uno de los caminos fundamentales para contar con un sistema de cuidados desde una mirada mucho más amplia. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, yo nada más quiero rápidamente plantear el tema de la concurrencia de la federación, las entidades federativas, porque yo creo que eso es un gran reto. Y es un gran reto porque, como bien nos han venido diciendo, hay esfuerzos diferentes en el país. La Ciudad de México ya tiene una constitución donde existe el derecho al cuidado, y entonces yo creo que
concurrencia es fundamental mirarla en este camino. Pasamos a la siguiente. Y bueno, y la necesidad de adecuaciones en el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, porque digamos que hay una diversidad que hay que tomar en cuenta en ese sentido y, bueno, creo que este es un elemento importante de señalar en los transitorios. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, entonces, ¿cómo repensar y reorganizar los cuidados en esa clave de estrategias comunes y solidarias, más allá de servicios públicos o centralizados? Estas diapositivas, que son 3, pero las voy a resumir, eran planteamientos que yo había formulado en aquella reunión del 19, en esa reunión de Parlamento Abierto. Aquí solamente quiero poner acento en algunos aspectos. Pensar el derecho al cuidado implica decir quiénes van a cuidar, dónde y a quién. O sea, en realidad es muy importante entonces entender, por un lado, los lugares para cuidar como servicios de cuidados, por el otro lado, el dinero para cuidar. Ya nos dijeron, no podemos no tomar en cuenta que se requieren recursos y que la reflexión sobre los recursos es importante. Y por el otro lado, lo que marcó Lucía en este momento, en la parte fundamental de esta discusión está la división sexual del trabajo, la desigualdad en términos de esa división sexual del trabajo. Entonces, atender el mundo del trabajo remunerado, hablar de los tiempos para cuidar, desde los corresponsables de lo que sería el trabajo remunerado, no solo licencias y permisos que muchas veces están orientadas solo a padres y madres, sino licencias y permisos a todas las personas que tienen necesidad de cuidar, ¿no? Entonces, ese es un elemento sustantivo. Esa corresponsabilidad que por un lado sí incluye al Estado, al mercado, a las familias, a las comunidades, se les menciona, pero fundamentalmente esa reorganización y redistribución del cuidado entre los hombres y mujeres en el contexto familiar. Eso es lo que no ha cambiado, como bien nos han dicho. A eso le tenemos que pegar, a esa división sexual del trabajo. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, el cuidado tiene que ser transversalizado. Ya nos señalaban que, bueno, había pilares, la educación, la salud, la seguridad social, quizás el cuidado como un cuarto pilar, pero desde mi mirada, es transversal a todos esos, o sea, tiene que atravesar por la educación, tiene que atravesar por la salud, tiene que atravesar por la seguridad social. En ese sentido, es el punto siguiente a nivel social, falta participación de otros actores que tenemos que contemplarlos desde esta mirada de un sistema de cuidados, sindicatos, organizaciones de mujeres, trabajadoras del hogar, o sea, actores fundamentales para encaminarnos hacia un sistema de cuidados consolidado. Bueno, el tiempo propio. En el origen la propuesta era la propuesta de algunas de nosotros era el tiempo propio de las mujeres, porque quien no tiene tiempo propio, la carga mayor de trabajo está en las mujeres. Pero el tiempo propio en relación al derecho, yo lo veo fundamentalmente más por el lado del derecho a decidir cuidar o no cuidar. Ese es un elemento central. O sea, un sistema de cuidados o encaminarnos hacia ese sistema de cuidados requiere de pensar en ese derecho a cuidar, decidir cuidar o no cuidar. Por eso se habla de la corresponsabilidad y por eso se habla
del Estado como el garante de el cuidado. Pasamos ya a la siguiente, yo creo que ya terminé. Ya me voy a quedar en eso. Nada más es un poco cerrar diciendo que evidentemente que el contexto de pandemia ha visibilizado una situación históricamente desigual, pero visibilizado para algunos de nosotros, para los que estamos reflexionando en este punto. Lo que requerimos es sensibilizar al conjunto de la población y decirle, que la pandemia está mostrando que los cuidados están en el centro de la vida, de la vida de todas las personas. Y entonces es un momento interesante, triste, de cierta manera, pero también con potencialidad para reconocer cómo es ese reparto desigual del cuidado. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora ¿estás por ahí, Malú? Sí, aquí estoy, señor. ¿Puedes presentar? Sí, cómo no. Presento con mucho gusto a Eugenia Flores Hernández, quien está integrando la red del derecho al cuidado. Juntas seremos visibles. Ella es consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, gran colega, compañera nuestra. Tiene la palabra, Eugenia. Adelante, gracias. Bueno, pues muchas gracias de haber sido invitadas a este foro. En especial quiero agradecer al senador Martí Batres, quien nos invitó más que a mí en lo particular a la red del derecho al cuidado Juntas Seremos Visibles, una experiencia exitosa en el estado de Zacatecas. Puedo hacer el comentario que me parece fundamental que hoy hayan llegado la experiencia uruguaya, que para mí es la experiencia desde un gobierno popular de izquierda, cómo surgió y muy articulado al feminismo, pero también creo que es importante que reconozcamos y conozcamos las experiencias que han surgido en diferentes estados del país. Y entonces, pues bueno, creo que por ello es muy importante que estemos aquí. Voy a compartir el tiempo con mi compañera María Concepción González Hernández de Sombrerete, Zacatecas, y yo estoy aquí desde la capital zacatecana, y le pediría al staff técnico si puede pasar el video, por favor. Ay, ya ves. Tan, 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 tan. Ya viste, hijo de mis amores. Ahorita lo paso. Bueno. Están preparando el video. Gracias. Ay. Bueno. No sé si se escucha. Ay. No sé si se escucha. El sonido también. No se escucha. No se escucha, no se escucha. Corrijo. ¿Sí se podrá resolver? Ahí está ya. A ver, creemos que ya. Creo que sigue sin sonido.
Velo relatando tú. Bueno, todas estas dificultades técnicas, pero bueno, gracias por todo. En dado caso, estamos compartiendo algunas escenas de la cotidianidad de las personas cuidadoras y de las personas con discapacidad. Yo creo que en este, Que no, opción. En este diálogo y en esta necesidad de cómo va a quedar redactado el artículo 4 y el artículo 73 de nuestra Constitución, pues aunque sí vamos de acuerdo a que el derecho al cuidado es un derecho de todas las personas que vivimos en este país, sí creemos que tenemos que reconocer la diversidad de las personas que necesitan el cuidado y la diversidad del trabajo que hacen las personas cuidadoras primarias, en especial dependiendo de lo que la persona dependiente de cuidado es. En la red del trabajo, la red del derecho al cuidado, Juntas Seremos Visibles, nos hemos concentrado en las personas con discapacidad y lo que pasa en la familia y lo que pasa con la mujer, madre de familia sobre todo, o esposa, o hija, o hermana de estas personas con discapacidad. Y también hemos constatado que aún dentro de la misma discapacidad, pues hay una diversidad de necesidades dependiendo si es una persona con parálisis cerebral, o si es una persona con espectro autista, o si es una persona con síndrome de Down, o si es una persona con enfermedad mental, por ejemplo, esquizofrenia. Nuestra experiencia sobre todo se ha centrado en las comunidades rurales y barrios populares de Zacatecas, por lo cual creo yo que de lo dicho en estas más de 3 horas, en esta fructífera tarde-noche de viernes, pues quiero resaltar que hay una situación en el ámbito urbano de las grandes ciudades y hay una situación con algunas formas iguales, pero también con una diversidad cuando se trata del ámbito rural. Y bueno, aquí estaban o están expresando, yo quiero decirles que con mucho gusto compartimos este video. Hoy vamos a pasar o estamos pasando solamente unos minutos de este video que pudo ser realizado cuando el Instituto Nacional de Desarrollo Social etiquetaba recursos a las organizaciones civiles. Esperamos que otra vez dentro de poco tiempo el INDESOL vuelva a hacer este trabajo por el que fue creado. Y entonces este video puede ser compartido a todos los integrantes de las Comisiones Unidas y a todas las personas participantes en este foro, porque se nos hace muy importante las palabras que aquí estaban diciendo. Por ejemplo, aquí Leonila Robles, mamá de Saraí, una muchacha con síndrome de Down que ha avanzado a pesar de la gran discriminación que hay todavía contra estas personas, o las dificultades de Mireya para sacar adelante a Toño, o las dificultades de las otras mujeres que antecedieron en este video. Bueno, aquí está otra de nuestras integrantes de la Red del Derecho al Cuidado, Rosa María Rodarte, mamá de Fanny, y está diciendo ella, bueno, el problema está en que nuestras hijas, como Fanny o como Mónica, la hija de Zenaida, siguen siendo
muy dependientes de que les cambien el pañal, de que las muevan, y resulta que ellas, las mamás, reconocen que ellas, al contrario, pues cada vez con envejecimiento, con presencia de problemas de salud cada vez mayores. Entonces, esta dificultad de las mujeres de decir, bueno, nuestros hijos e hijas seguirán siendo dependientes y nosotras vamos a envejecer y vamos a morir, y qué va a pasar con ellos y con estas personas, ¿no? Bueno, aquí está Lucecita, aquí está otra cuidadora, y cuando luego las cuidadoras nos han dicho, necesitamos sí que haya leyes, que haya políticas a favor de nosotras y de las personas que dependen de nosotras, pero pues mientras tanto, ojalá podamos tener dotación de pañales, porque pues usamos 3, 4 pañales diarios. Y bueno, obvio está que en esta escena pues vemos este hogar donde hay carencias económicas y donde nuestra compañera Concha de la comunidad de San Jerónimo Guadalupe nos compartía y cómo le hacemos para bañarlas y transportarlas. Aquí pues es obvio, estamos viendo esta cotidianidad de muchas mujeres solas y de salir de la comunidad en un transporte público. Ellas van a una unidad de apoyo a las personas con discapacidad ubicada en Pozo de Gamboa, están llegando, y en esta unidad creada por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, pues tener, además de un espacio para ellas, un espacio para las cuidadoras. Aquí está Raquel, una de las cabezas, con su hijo Juan, con espectro autista, y ella ha sido una de las pilares de la red. Estar en la red pues nos ayudó a promover una estrategia interinstitucional. En esta imagen que ya pasó del 2016, en donde Angélica Luna Parra nos ayudó a que el gobierno del estado construyera esta red junto con todas nosotras, junto con todas nosotras. Y bueno, estos minutos de video creo que están concluyendo. Pues es que es lo que pasa. O anuncia lo que sí ella va a acabar. Bueno, están en los últimos segundos de este video que para nosotras ha sido fundamental, porque yo creo que entre los puntos que no se han subrayado lo suficiente es que sí hace falta el cambio en nuestra Constitución, y cuando supimos que en la Cámara de Diputados estaba discutiendo y estuvimos en alguno de los foros que abrieron las diputadas de discusión, y ahí solicitamos, ojalá esta discusión se amplíe a las regiones, y ya no fue posible como tal, pero nuestra compañera Margarita Garfias y Hanna, con las que estamos articuladas en la red Yo Cuido, pues nos estaban informando cómo iba la discusión en la Cámara de Diputados, y cuando supimos que allá se había aprobado por unanimidad, nos dio mucho gusto. Sabemos que ahora está en el Senado y puede ser la oportunidad de mejorar lo hecho en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero sobre todo reflexionar algunas cuestiones más que podrían quedar redactadas en la ley. Y una de ellas es qué hacer con las políticas, qué hacer con una política que debe también de incidir en disminuir la discriminación que todavía existe y es muy fuerte en las comunidades, por vecinos, vecinas, en las escuelas, en los medios de transporte. Y bueno, quiero darle el uso de la palabra a María Concepción González, miembro de la red. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.
Les agradezco y reconozco mucho a las senadoras y senadores que han organizado este diálogo, pues saben de la importancia de convocar a las expertas en estos temas. Mi participación es desde mi experiencia personal y enfocada al cuidado de personas con discapacidad en un lenguaje sencillo. En mi caso, soy maestra jubilada, con más de 30 años de servicio y experta en el derecho al cuidado. Esta expertise me la ha dado, sobre todo, el ser madre de un hijo con discapacidad, Eliga Mariel Ambriz González, quien precisamente hoy cumple 27 años. Nuestro hijo nació con parálisis cerebral infantil, sin hablar, sin poder caminar, y enriquecer mi experiencia al haber decidido invitar a otras personas cuidadoras que conozco en mi municipio a reunirnos para apoyarnos. Cuando estamos embarazadas, nos ilusiona y generamos altas expectativas del hijo o hija que esperamos, sin saber la sorpresa que nos depara el destino. Cuando al nacer nos encontramos con un ser humano con discapacidad, cualquiera que ésta sea, esta noticia nos cambia totalmente cualquier imaginario que nos hayamos formado en nuestra vida. Da un giro inesperado. Nos enfrentamos a miedos, inseguridades, ansiedad, frustración, tristeza, mayor preocupación o lo que sería tener a un hijo normal. Atravesamos por un difícil proceso de duelo. Sin embargo, aceptamos con mucho amor el ser humano que hemos recibido en nuestro hogar. Aunque no siempre es así, ya que hay hijos abandonados en albergues, casas de cuna, hospitales, o son regalados por su madre o sus padres. O algunos padres abandonan a sus esposas o a sus parejas, dejando a los hijos en el abandono. Con el paso del tiempo, nos sentimos solas y solos, sufrimos nuestros propios duelos y nos dedicamos a una búsqueda interminable de solución a nuestras dudas o a nuestras necesidades como cuidadoras de un ser especial. Nos encontramos con la indiferencia de la propia familia muchas veces, a la indiferencia de los vecinos, de las amistades y de la sociedad en general. Cuando compartimos nuestros sentimientos y emociones, dudas, con otras personas que viven la misma situación, nos comprendemos unas a otras y nos apoyamos y sobre todo pues, nos fortalecemos. Yo soy cuidadora de este hijo que ven en la pantalla. Él es Eliga Mariel Ambriz González. Tanto mi marido como yo nos hemos convertido en expertos cuidadores, pero desde el punto de vista empírico. Desde cambiar pañales 3 veces al día, el baño diario, la higiene bucal, lavar la ropa de cama diariamente, a la noche hacerle cambios de posición varias veces para que no se nos llague del cuerpo, prepararle su comida especial, alimentarlo en la boca 3 o 4 veces al día, cargarlo en brazos de un lado a otro de la casa, subirlo, bajarlo en las escaleras. Cuando las condiciones lo permiten, lo trasladamos en silla de ruedas o a pie, o lo llevamos en brazos. Le hacemos sus terapias físicas, lo llevamos a la escuela, lo recibimos, lo llevamos a que conviva con sus compañeros o sus amigos, lo sacamos a pasear, lo apoyamos en sus tareas escolares. Además de realizar las actividades cotidianas de una familia, lidiar con las propias enfermedades y las de la familia, convirtiendo todo esto en un trabajo sumamente agotador. En otros casos, hay otras madres y padres de familia que tienen que atender a sus hijos con otras complicaciones, llevarlos a sus citas médicas, comprarles medicamentos controlados y de alto costo-valor económico, dinero con el que no cuentan las familias. Con todos estos trabajos de cuidados especiales, las cuidadoras y cuidadores sufrimos trastornos emocionales, psicológicos, físicos, como depresión, ansiedad, discriminación, tristeza, desesperanza, preocupación, dolor de cabeza, insomnio,
dolor de la columna vertebral, artritis, osteoporosis, migrañas, pero sobre todo cansancio excesivo. En muchas ocasiones no tenemos vida propia. Nuestra vida gira en torno a las personas que cuidamos. Y en otros casos, tenemos que salir a trabajar con la zozobra de dejarlos con terceras personas que no sabemos si los atenderán bien o no. Todo esto lo hacemos compartiendo con otras cuidadoras y cuidadores que nos han permitido sensibilizarnos y ocuparnos en este tema del cuidado. Porque somos empáticas unas con otras que vivimos experiencias similares. Yo aprecio mucho y reconozco que no estoy muy informada en el tema del cuidado. Escuché con mucha atención la participación de todas las expertas y los expertos. Admiro el trabajo que están haciendo Hanna y su compañera Margarita. Y nosotros también en Zacatecas, pues yo quiero agradecerle a la doctora Eugenia Flores Hernández, quien puso su mirada y su interés en el incansable trabajo de cuidados que realizamos algunas madres de familia que tenemos hijos con discapacidad. Ella tuvo la idea genial de promover una red en Zacatecas que le llamamos Red por el Derecho al Cuidado, Juntas Seremos Visibles. La doctora Eugenia, junto con las chicas de Techillalistli, realizan talleres de autocuidado y buen trato dirigido a cuidadoras de diversas regiones del estado de Zacatecas, en las cuales participamos algunas compañeras de distintos municipios. Recibimos el taller a la ciudad de Zacatecas y regresamos a nuestras comunidades a replicar esos talleres con la finalidad de que todos nos veamos beneficiados con esos aprendizajes que nos dan herramientas para desestresarnos, renovar energías, para canalizarlos al buen cuidado de nuestros seres queridos con amor y con mucho cariño. Las zacatecanas en general y en particular las cuidadoras del municipio de Sombrerete, a las que yo represento en este momento, necesitamos del apoyo de las autoridades. Me da mucho gusto saber que existe este decreto de ley y me da mucho gusto escuchar a todas las personas que nos antecedieron en la palabra, pues que se están haciendo esfuerzos conjuntos para que el Estado se corresponsabilice con el trabajo de cuidados que realizamos. Que no lo vean como una caridad, sino que como derechos humanos y justicia social requerimos leyes que nos protejan como cuidadoras. Pero no solo que haya leyes, porque muchas veces estas leyes se convierten en letra muerta al no ser aterrizadas en acciones o programas que nos beneficien. Les comento que en el estado de Zacatecas, en el año 2016, en la 61 legislatura estatal, nuestra amiga, la diputada Eugenia Flores Hernández, logró el reconocimiento legal del derecho al cuidado al aprobarse en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, que establece la creación de políticas de apoyo a personas cuidadoras de personas con discapacidad y personas adultas mayores, y promover la participación igualitaria de hombres y mujeres en los trabajos y actividades de cuidado dentro y fuera del hogar. En papel, el escrito está excelente. Sin embargo, esta ley ha quedado como ley escrita, porque en los diferentes municipios del estado de Zacatecas, ni los presidentes municipales ni los cabildos han hecho nada. Se han hecho sordos, ciegos, mudos, sin hacer nada al respecto. Concluyo mi participación expresando el reconocimiento a las legisladoras y a los legisladores que están participando en este cambio constitucional tan importante, a las senadoras y senadores que organizaron este diálogo, a las ponentes, expertas y expertos que nos han ilustrado sobre el sistema de cuidados. En especial agradezco mucho al senador Martí Batres, quien nos invitó a participar. Me siento muy privilegiada de estar en este foro, ya que es la primera vez que participo en un foro de este nivel. Y también, pues, reconozco y agradezco a la doctora Eugenia por lograr que en Zacatecas se reconozca el derecho como cuidado. También le mando un saludo al senador José Narro Céspedes, quien siempre ha apoyado a este sector de la población.
Deseamos que con las aportaciones de todas y todos los presentes se concrete esta ley en acciones que beneficien a las cuidadoras y cuidadores de lo largo y ancho de nuestro país, para que se puedan incluir la creación de una Secretaría del Cuidado. Proponemos que se cree un Instituto Nacional, que se brinde apoyo a las organizaciones, que se siga brindando apoyo a las organizaciones sociales que se dedican a trabajar por el derecho al cuidado, y que nos apoyen con insumos para mejorar nuestra vida, que nos apoyen con materiales para la higiene, aparatos funcionales, fajas, terapias psicológicas, creación de talleres, autoempleo, servicios médicos gratuitos. Hasta el día de hoy, quiero expresarles con mucho respeto, hasta el día de hoy, las cuidadoras y cuidadores somos como el viento, solas, solos, no nos ve nadie, somos invisibles, pero existimos y créanos que juntas podremos ser visibles. Hemos escuchado aquí la voz de las expertas y agradezco mucho a mi amiga Eugenia y agradezco a todas ustedes que hayan escuchado la voz de una madre de familia sencilla y que vive diariamente lo que son todos los retos de la discapacidad y de la cuidaduría. Muchas gracias, muy amables. Entonces, concluyendo un poco algunas ideas, nos parece muy importante que se ha hablado mucho del cuidado como trabajo, como productor de riqueza, de bienestar. El cuidado como derecho, si queremos, la que sigue, por favor. Ay, bueno, ya de toda la presentación, la que sigue, por favor, la que sigue. Desde nuestro punto de vista, en la anterior, por favor, sí se nos hace muy importante que se ponga énfasis en la cuidadora primaria y que venga el término de cuidadora primaria en el artículo de la Constitución. Cuidadora primaria, que es esta persona, sobre todo mujer, algunos varones, que cuida sin recibir remuneración alguna porque cree que es su obligación cuidar al ser familiar. La que sigue, por favor, porque ya estábamos concluyendo. Tal vez aquí hemos escuchado mucho en la tarde de hoy el cuidado como derecho, pero desde nuestro punto de vista, el cuidado como derecho tiene que ver con la obligación de las instituciones de proveer a las personas cuidadoras primarias y a las personas dependientes de cuidado de las mejores condiciones posibles para que ese cuidado pueda llevarse a cabo. La promoción y el logro de la corresponsabilidad de los varones y las mujeres en el trabajo del cuidado en la familia, en la comunidad y en la sociedad entera, y la creación y mejoramiento de instancias de apoyo al cuidado accesibles para todas las personas que lo necesiten. Tendríamos que iniciar por un censo de qué instancias de apoyo al cuidado existen, cómo se pueden mejorar, cómo pueden crearse y mejorarse los centros de desarrollo infantil, cómo pueden crearse y mejorarse los centros de apoyo a las personas con discapacidad, no nada más cuando son niños y niñas, sino durante toda su vida, cómo pueden crearse instancias de apoyo a las personas cuidadoras para que tengan un espacio de esparcimiento, de autocuidado, de diversión, y cómo puede promoverse, como decía una compañera de Valparaíso, yo lo único que quiero es algún día poderme ir a pasear a Cancún y conocer el mar. La que sigue. Las que siguen, algunas imágenes. Bueno, ya se habló de que nuestra red surgió en 2014. En esta red estamos todas las personas que queremos que el cuidado se reconozca como un derecho, y sobre todo las que lleva la voz cantante son las personas cuidadoras de personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Las que siguen. Tal vez el del anterior, les hemos compartido cómo conocemos todos los días cómo se sufre discriminación
de las familias, de las escuelas y de los medios de transporte, de la sociedad. Entonces, poner como mucho énfasis en eso, en que logremos que esta discriminación se vaya transformando. Y bueno, en la red, en estos años, si las que sigue, por favor. Sí hemos tenido algunos logros. Creemos que uno de los logros fundamentales es que las mujeres sepan que hay que promover el autocuidado individual y colectivo. Una vez en un foro de varones al que fuimos invitados, los varones, estos colaboradores de la masculinidad decían, resulta que desde chicos a los varones les enseñaron que habría alguien que los cuidara y a las mujeres les enseñaron a cuidar a otros. Cómo crear una cultura y una educación en donde a todas y a todos se nos enseñe a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar al que está junto. Eso vamos a lograr la corresponsabilidad si empezamos desde los primeros meses de vida enseñándoles a los seres humanos a cuidar y a ser cuidados. Y eso lo hemos intentado avanzar en la red. La que sigue, por favor. Las que siguen. Bueno, estos 3 logros. En 2016, con apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social y de su titular, en ese entonces, María Angélica Luna Parra, ahora ya pasó a otra dimensión, y de Marián González, haciendo un censo entre varias cuidadoras de qué tendría que tener esa estrategia, se logró que el gobierno del estado firmara la estrategia interinstitucional del derecho al cuidado. Meses después, el gobernador dejó su cargo, y que había firmado esta estrategia quedó como en nada, y del gobernador actual lo único que avanzó fue lo que viene en el párrafo último, un programa de apoyo a personas cuidadoras en las que se les dio durante 2019 una cantidad mensual a la persona cuidadora. Y bueno, ya lo habló Conchis, logramos por el movimiento de la red y que yo en ese entonces era la titular de la Comisión de Igualdad de Género de la 61 legislatura, logramos que en la nueva ley orgánica del municipio se hablara de la obligatoriedad de tener estas políticas públicas a favor de las personas cuidadoras, en especial de las personas con discapacidad y personas adultas mayores con dependencia. La que sigue. Bueno, vienen aquí, quisiera que pasaran ya, porque ya yo creo que es hora de ir concluyendo. Pasa las transparencias, sí, por favor, Rodrigo. La estrategia viene con unas propuestas muy buenas. Sí quisiéramos que fueran tomadas en cuenta en la elaboración del Sistema Nacional de Cuidado. Repetimos, una estrategia elaborada por autoridades y por las cuidadoras y por la organización, y además adecuadas a la situación zacatecana, pero que pueden además, pues casi todas, saber que pueden ser replicadas en los otros estados del país. Las que siguen. La que sigue, por favor. Aquí está la ley orgánica del municipio, la que sigue. Y bueno, este material elaborado junto con Indesol para promover que ya que está la ley, como dice Conchis, no nada más que ya esté la ley, sino que la gente la conozca, la gente para que la busque defenderla y para las autoridades para que la cumplan, ¿no? La que sigue. Bueno, ya lo mencionó Malú Micher, soy ahora consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres, además de todas las acciones que ha hecho a favor del cuidado, nos apoyó para que el Consejo Social hiciéramos este foro en junio del 2019, que se llama Aportaciones al debate hacia una estrategia nacional de cuidados. La que sigue. Yo quiero decir que a ese foro llegaron varias organizaciones de distintas partes del país. Hay otra consejera social junto conmigo, la consejera Dolores Romero, que pertenece a una organización
que es Autismo AC en Durango, tiene un hijo con espectro autista, y además llegaron organizaciones de otros estados del país y salieron muchísimas propuestas que quisiéramos que también se tomaran en cuenta. Ya por el tiempo no las vamos a leer, solamente la que sigue, la que sigue. Aquí, esta es la última, prometido. Yo creo que en esta última lo que queremos resaltar es que sepamos que todos los cambios que han existido en la sociedad, todos, siempre son producto de movimientos sociales, de organizaciones, de colectivos, que visibilizan problemáticas y que ponen en práctica soluciones. Tanto en la discusión de los cambios constitucionales y en la creación y permanencia de ese Sistema Nacional de Cuidados, es fundamental la presencia activa de estos colectivos y organizaciones. Creemos que la discusión que seguirá dando el Senado debe de darse una voz mucho más mayoritaria a estos colectivos. Segundo, reconocer que ya hay una historia, que debemos de recuperarla. No estamos partiendo de cero. Hay experiencias en varias regiones del país. Recuerdo la voz de Marian González, funcionaria del INDESOL en el foro, que nos recordaba que en 2014, siendo diputada federal Malú Micher, fue la primera vez que se etiquetó un dinero para promover el derecho al cuidado. Y Malú Micher e INDESOL tuvieron la gran idea de que esos 10 millones, un recurso pequeño, se puede decir, se usara para ayudar a las organizaciones que estábamos llevando a cabo acciones a favor del cuidado. Y de ahí surgió una red de cuidados en donde se discutieron y se ampliaron propuestas. Y bueno, hay una historia. Tercero, queremos que se siga poniendo en el centro de la discusión la perspectiva de género, ya lo dijeron las ponentes, la perspectiva de derecho, fundamental, pero también la necesidad de los cambios culturales en la construcción de una cultura en donde la discriminación sea erradicada y donde haya una ética del cuidado. Cuidar a la naturaleza como un ser vivo, cuidarse a uno mismo, cuidarnos unos a otros, cuidar a todos los seres vivos. El 4, como lo dijo nuestras compañeras del Yo Cuido, Hanna y Margarita, promover la autonomía. Creemos que aún las personas con una mayor discapacidad o enfermedad puede ayudarse a que sean menos dependientes y más autónomas. Y bueno, creemos, y ya lo habíamos mencionado, visibilizar en el Sistema Nacional de Cuidado las diferentes necesidades de cuidado dependiendo las diferentes y grados de discapacidad y enfermedades. Hoy tomamos unos minutos para hablar en concreto de la discapacidad, pero si habláramos de los cuidados en paliativos, de cuando ya la persona está en un estadio cercano a la muerte, o cuando es una enfermedad psiquiátrica, o cuando hubo repercusiones del COVID, pues habríamos mucho más de qué hablar. Y bueno, visibilizar las necesidades y aportes de las cuidadoras primarias, en especial de las comunidades rurales y barrios populares. Y igual que queremos que se siga visibilizando el trabajo de cuidado, queremos que se siga visibilizando, valorizando y apoyando a las organizaciones de cuidadoras que hay en todo el país. Queremos finalizar trayendo a Leonardo Boff o a Bernardo Toro. Vivimos en una época histórica donde hay mucha violencia y destrucción. En Zacatecas los carteles de narcotráfico invaden nuestras calles, asesinan y desaparecen. La violencia hacia las mujeres, feminicida, es una realidad. El exterminio del medio ambiente es otra realidad. Entonces, claro, si no ponemos todo nuestro interés
a que la ética del cuidado, nuestra permanencia como especie humana, pues está bastante puesta en duda que podrá continuar. Muchas gracias a todas y a todos su escucha, y bueno, les haremos llegar el video y pues estaremos pendientes a lo que este Senado de la República y estas 3 comisiones hagan a favor de la vida de estas y de todas las personas que necesitan cuidado y que lo dan. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias a Conchis, como le llaman sus compañeras, como le llama Eugenia. Gracias de verdad, Eugenia. Ha sido extraordinario escuchar todas estas voces, este aprendizaje continuo, y lo que nos han compartido ha sido extraordinario. Creo que lo que escuchamos en relación a la reforma al artículo 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido muy importante. Se habló de la desfamiliarización, de la desmercantilización, de la desfeminización del cuidado. Nosotros hablaríamos también de la despatriarcalización. Creo que también tendríamos que incorporar todo eso para que, con lo que nos invitaron todas ustedes a incorporar la perspectiva de género. Ha sido extraordinario escucharles, escuchar sobre el tema que nadie quiere hablar, que es la división sexual del trabajo. A mí me parece que es fabuloso. Ah, qué caramba, ya me sacó. Ya me sacó. Ya me saqué. Te estamos oyendo, Malú. Viendo, senadora. Aquí estamos oyéndote y oyéndote. Vimos, Ah, Malú. ok. Porque yo ya estaba aquí de mal hablada, man. No, Sí, no. Ya me aparecí otra vez. Pues, Tú te quieres matar, de todas maneras, eso pasa en estos medios. Pero bueno, perdón. Bueno, pues decirles que ha sido de verdad si tenía yo algo claro, ahora lo tengo más. Pero si tenía dudas, también las tengo más. Por el énfasis que hicieron sobre, y qué bueno que lo hicieron, para ponernos a pensar, mis queridas senadoras, senadores, mi querido Martí, sobre la propuesta que viene de Cámara de Diputados en relación al énfasis que se hace sobre el tema de la pobreza. Creo que habría que tomar en cuenta las dos visiones, tomar en cuenta este diagnóstico extraordinario que nos hace nuestra querida Eugenia y el testimonio de Conchis, esta extraordinaria frase que han mencionado las compañeras del Frederick Ebert, Yana y nuestra compañera Margarita, sobre desde el primer respiro hasta el último suspiro. Ha sido extraordinario escucharlas. Y bueno, no se diga lo que escuchamos por parte del Colegio de México, de nuestra querida Edith, de nuestra querida Lucía, de nuestra querido Pablo, de Patricia, que ya es tardísimo allá, perdón, de nuestro querido Julio, y por supuesto, de Margarita, de Eugenia, de Conchis, y de todas las personas expertas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo le pediría a Julio, yo le pediría a Edith, le pediría a Hanna y a Margarita, como a Pablo, como a la propia Patricia, a todos, si nos pueden hacer llegar su consideración en relación a la reforma constitucional en un cuadro dice, debe decir. Para nosotros es fundamental el fundamento, perdón que lo repita, que ustedes darían, el alegato y la opinión de ustedes para desincorporar algunos términos o incorporar algunos más. Ha sido extraordinario, me quedo con muchas cosas. La discapacidad ha dejado a las mujeres, lo digo de verdad, cuidar personas con algún tipo de discapacidad es dejar la vida, y el testimonio de Conchis ha sido extraordinario, porque así es la vida de todas ellas. Y lo que ustedes nos presentaron sobre la importancia de cuidar a quienes cuidan, como lo dijo muy bien nuestra querida Nadine, como lo dijo Belén, es de verdad extraordinario. Muchas gracias. Cedo la palabra a nuestro senador, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
al senador Martí Batres y les agradeceremos que nos hagan llegar esta solicitud de lo que dice y lo que debería decir según ustedes, y la tercera barrita, el alegato que ustedes nos envían para defender su propuesta. Si no es mucha molestia. Muchas gracias. Gracias por sus intervenciones, por ponernos a estudiar y por poner sus conocimientos al servicio de esta patria feminista que tanto nos necesita y les necesita a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Malú, por tus palabras. Quiero disculparme porque mi pantalla está muy oscura, pero si me muevo de aquí, se me va el internet. Entonces, estoy conectado con cable al internet porque el Wi-Fi no llega. Y entonces, si me muevo, no voy a tener internet. Así es de que les pido una disculpa por la oscuridad de la pantalla, pero hay claridad de ideas. Agradezco mucho la participación de todas, de todos. Han sido ponencias extraordinarias. Malú coincidirá conmigo. Ya lo comentamos en unos chats. Ha sido un foro de muy alto nivel y aprendimos mucho de todas las ponencias presentadas. Está claro que un sistema de cuidados no es simplemente un servicio, se trata de la vida misma, de la vida cotidiana, de relaciones emocionales. Se trata de una sociedad que cuida. Eso es lo que tenemos que construir. Y en efecto, como se ha dicho aquí, pues estamos hablando de otro pilar del estado de bienestar. Así como tuvimos la educación, luego la salud, luego la seguridad social, aquí voy a hacer un agregado, luego la regulación de las relaciones de trabajo. Pues ahora, yo no diría que este es un cuarto, sino un quinto pilar que se está construyendo ahora. Tiene que ver mucho con el renacimiento de las políticas sociales en el siglo XXI y con los cambios que están ocurriendo en el día. Recogemos una gran cantidad de ideas, de conceptos. Se trata de desfeminizar, desfamiliarizar el cuidado. Se trata de que se convierta en un derecho universal. Y me parece muy importante el tema de la responsabilidad del Estado. Es decir, finalmente el Estado tiene que garantizar que esto ocurra. No podemos dejar las cosas a una simple corresponsabilidad entre diversos actores de la sociedad, entre la familia, el mercado. En fin, el Estado tiene una responsabilidad superior y por lo tanto pues es el garante jurídico de que en efecto exista este pilar de bienestar social y sea un derecho social universal. Ahora, evidentemente, pues habrá que debatir muchos puntos. Me pareció muy interesante que hubiera referencias al texto específico de la minuta. Será muy importante revisar los textos y aportaciones para eventualmente, si hay modificaciones, pues hacerlas y hacerlas lo antes posible. Aquí Malú y yo tenemos que trabajar con el tiempo porque no hay muchas sesiones presenciales. La mayor parte de las sesiones son virtuales y solo podemos votar reformas constitucionales en las sesiones presenciales. Y en abril se acaba el periodo ordinario de sesiones. Y además es el último periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Entonces tenemos el tiempo encima. Pero al mismo tiempo tampoco queremos hacer un trámite, convocar una sesión de Comisiones Unidas, aprobarlo y vámonos, sino es importante ver con toda responsabilidad qué vamos a meter a la Constitución, porque es una norma superior y más rígida y de derechos fundamentales. Entonces le da una jerarquía mayor a lo que podamos incorporar, pero además es más difícil reformarla después. Por lo tanto, pues son momentos importantes las definiciones de las frases precisas que se incorporan a la Constitución. Yo aquí considero que esto es debatible, pero es lo que pienso y es mi experiencia y es lo que he estudiado.
Estas políticas focalizadas en torno a la pobreza o pobreza extrema, lo que hicieron fue excluir a la mayoría de los pobres. Porque las mediciones de la pobreza y la pobreza extrema pues están sujetas a diversas visiones, son arbitrarias cualquiera de ellas. Finalmente son normativas, están basadas en diversas concepciones. Y entonces la mayor parte de los pobres queda fuera. ¿Cómo focalizamos la pobreza en un país donde el 80% es pobre o carente, o pobre moderado, pobre medio, pobre extremo? Vivimos sociedades 80-20. Entonces, el universalismo no solo es más acorde con los derechos, sino también es más acorde con las realidades. Comentaba yo en un programa porque me entrevistaban sobre este tema de universalización y focalización, y yo decía, a ver, ¿cómo llevamos la vacuna del COVID a todos los pobres? Pues haciendo una vacuna universal, una vacunación universal. Y ha sido extraordinario ver cómo en la fila para vacunarse están todas y todos, la mayoría pobres, pero también en la fila, en el lugar que le tocó, hay expresidentes de la República y hay varios de la lista de la revista Forbes que se han tenido que formar para vacunarse. Entonces, bueno, ¿cómo garantizamos que se vacunen todos los pobres? Pues haciendo una vacunación universal, porque si focalizáramos la vacuna y diríamos, vamos a vacunar primero a los más pobres, pues lo más probable es que muchos de los más pobres no estarían siendo vacunados. Entonces, es importante esa visión, cómo la educación llega a todos, incluidos los más pobres, pues universalizando la educación. Entonces, esto que forma parte de debates, pues también tiene que ver en parte con lo que aquí se ha dicho, y creo que lo más avanzado, lo más moderno, es la visión universalista de los derechos sociales. Y los expertos y las expertas en materia de estado de bienestar, ¿qué dicen? Pues elogian las tendencias universalistas que se han dado en torno a la política social en América Latina en el siglo XXI, que han sido alcances diferentes, pero precisamente lo más distintivo es el universalismo. Ahí está el caso de Filgueiras, investigador uruguayo al parecer, elogia algunas de las pensiones de adultos mayores del siglo XXI que han sido universales. Habla de la renta dignidad de Bolivia, pero habla también de la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México, por ejemplo. Otra más construida en Trinidad y Tobago. Bueno, esto formará parte de nuestras discusiones, pero creo que es importante que lo que incorporemos a la Constitución tenga el sello de los derechos sociales universales. Y más cuando vamos a abrir un nuevo campo, al menos desde el punto de vista constitucional y de derechos constitucionales en materia social. Le agradezco mucho a Malú todo su entusiasmo y energía inagotable, y a todas y todos nuestros ponentes que han sido extraordinarios y grandes maestros de esta noche. Un abrazo fuerte, cuídense mucho y nos seguimos viendo a lo largo de este proceso legislativo. Buenas noches. Muchas gracias a quienes nos acompañan también en redes y en el canal del Congreso. A todas las personas, muchísimas gracias. Buenas noches, senador Martí, a todas las senadoras y senadores. Gracias. Buenas noches, muy buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.